CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es viernes 26 de agosto de 2011. Un saludo a nuestros cibernautas que están con nosotros en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com y también a nuestros televidentes en Canal 25 que nos ven a las 9 de la noche. Les invito a que envíen sus comentarios. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Cerramos la semana con un invitado y un tema que particularmente me parece trascendental por su impacto en las letras y la cultura en general. Nuestro invitado es autor de la colección de relato Los Amantes de Todos los Santos y de las novelas Los Informantes e Historia Secreta de Costaguana. Ha publicado una recopilación de ensayos literarios como El arte en la distorsión, en el que se incluye el ensayo ganador al Premio Simón Bolívar de 2007. Tiene además una serie de traducciones de obras. Es columnista del periódico El Espectador y este año ha sido el ganador del Premio Alfaguara 2011 con la novela El ruido de las cosas al caer. Nos acompaña en nuestros estudios Juan Gabriel Vázquez, escritor de origen colombiano. Juan Gabriel, es un gusto, bienvenido. Hola, William, muchas gracias. Bueno, Juan Gabriel, ¿primera vez en nuestro país o no? Primera vez, sí. ¿Y qué tal? Fue ayer entonces la presentación. Debo entender que quien hizo la parte, no sé si es introductoria, fue el periodista Lafit Fernández, ¿no? Bueno, tuve un diálogo con él. Él estuvo en plan de entrevistador, tratando de sacarme los secretos más ocultos. Y nada, salió muy bien porque aparte de ser un gran comunicador, pues es un gran periodista. Estuvimos hablando de ese tema de la relación entre la novela, por un lado, el periodismo, por otro lado, el periodismo que él hace y la realidad. Ya, y entonces en este momento es una gira de presentación del libro por varios países centroamericanos, ¿no? Por varios países centroamericanos es la parte que estoy cubriendo ahora mismo. Pero el premio incluye una gira, o más bien nos obliga, es una obligación que aceptamos más o menos de buen grado, a una gira por todos los países latinoamericanos, que es agotadora e implica que el escritor comienza a sentir que se divide en dos, que hay otro tipo por ahí dando entrevistas y hablando y uno quisiera encerrarse en su estudio a seguir escribiendo, que es realmente lo que nos gusta hacer, ¿no? Yo he descubierto en la gira que me gusta estar solo, como si no lo supiera de antes, y que hablar demasiado de mi libro corre el riesgo de modificar lo que el lector espera, y entonces eso es algo que me preocupa un poco. Bueno, pero finalmente de eso se trata, ¿no? Que la gente conozca pinceladas y que se anime a adquirir el libro, ¿no? Sí, ese es el balance que he tratado de mantener. Y entonces, eres colombiano, pero no estás viviendo en Colombia en este momento. Yo me fui de Colombia en el 96, me fui a París, estuve 3 años en París, luego me fui a Bélgica, estuve 1 año en Bélgica y luego en el 99 llegué a Barcelona. Y de ahí no me he movido. Barcelona se ha vuelto mi centro de operaciones, digamos, y es una ciudad donde ya he armado toda una vida, pues no solo alrededor de la literatura, porque allí hago traducciones, hago periodismo, doy clases y escribo mis libros, por supuesto, sino que he montado una vida de amistades y de complicidades que me gusta mucho. Y dentro de todas esas responsabilidades, ¿en qué momento entonces tienes espacio para escribir? Es una muy buena pregunta. Bueno, yo trato de utilizar todos estos trabajos laterales que hago, que son accesorios, no son mi trabajo principal. Mi trabajo principal, por supuesto, es escribir mis novelas y mis cuentos. Pero trato de utilizar todo lo que hay alrededor para comprar 3-4 horas diarias como mínimo en las cuales escribo mis novelas y mis cuentos, en las cuales escribo mi trabajo de escritor de ficciones. No siempre es fácil, durante muchos años trabajé mucho más de lo que es mentalmente saludable, pero eso me ha permitido una cierta independencia, ¿no? Escribir mis libros a mi ritmo, respetando mis propios plazos, y en el fondo he publicado relativamente poco. Publicar una novela cada 3 o 4 años es relativamente poco. ¿Cuántas novelas tienes publicadas hasta hoy? 3. Los Informantes, Historia Secreta de Costaguana y El ruido de las cosas al caer, aunque
como ya he confesado varias veces, antes de todo eso y antes de mi primer libro decente, que es un libro de cuentos, Los amantes de todos los santos, publiqué 2 novelas, muy joven, con 23 y 25 años. Y ahora me ha parecido que no vale la pena que sigan haciendo parte de mi hoja de vida. Aunque les tengo mucho aprecio, las he eliminado, digamos. Y he pedido a mis lectores que por favor no las busquen. ¿Pero eso por qué? Es decir, que finalmente es parte, digamos, de la hoja de vida de un escritor, ¿no? Pues es parte del aprendizaje, y yo les tengo mucho cariño por eso. Pero creo que con todo lo que hay para leer allá afuera, con todas las buenas cosas que se están escribiendo ahora y sobre todo los grandes libros de la historia de la literatura, ningún escritor tiene derecho a imponerles a sus lectores libros que están a medio hornear, libros que son de aprendizaje, ¿no? Eso es como pedirle al aficionado al fútbol que se trague el calentamiento entero, ¿no? No, uno quiere ver el partido, cuando ya la gente está lista. Ya, y eso no es modestia aparte, Juan Gabriel, digo, porque bueno, tu tercera novela y recibes entonces el premio Alfaguara 2011. Sí, no, bueno, eso yo creo que es una, pues responde a esta idea de que si allá afuera hay tantos buenos libros, entonces uno solo debe ofrecerles a sus lectores sus libros realmente presentables, los libros en los que uno realmente está convencido de haber hecho algo que pueda compartir estante con los buenos libros que se publican todos los años. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, ahora sí entremos a hablar un poco del ruido de las cosas al caer. Volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Está con nosotros en nuestros estudios Juan Gabriel Vázquez. Él es escritor de origen colombiano, ganador del premio Alfaguara 2011 con la novela El ruido de las cosas al caer. Juan Gabriel, hay muchas cosas que no hacen ruido necesariamente cuando caen, otras sin duda alguna que lo hacen y con mucho estruendo. ¿Qué nos sugiere el nombre de la novela? Es decir, ¿y en qué momento decides que la novela debe llamarse El ruido de las cosas al caer? Bueno, el momento se asocia a uno de los puntos claves del argumento de la novela, ¿no? Hay un momento en la novela en que un avión se accidenta en Colombia. Eso fue un accidente real que ocurrió en 1995 con un vuelo de American Airlines. Y dentro de la trama de la novela, los personajes en un momento se topan con la grabación de la caja negra y la oyen. Entonces lo que oyen en esa grabación es el ruido de las cosas al caer en su sentido literal. Pero lo que me sucedió a mí fue que escribiendo la novela me di cuenta que el título se comenzaba a ampliar, de que el título comenzaba a tomar ya no un significado literal de los aviones que se caen y el ruido que hacen, sino se me convertía en una especie de metáfora de la situación del personaje y de la situación del país. El personaje va viendo cómo poco a poco se va cayendo su vida, se van cayendo sus relaciones familiares y al final, de alguna manera, la novela habla sin hablar, dice sin decir, ¿no? Hay que leerlo entre líneas, de un país que se está cayendo, que es la Colombia de esos años, la Colombia que se desmorona bajo el peso de todo lo que el narcotráfico ha tenido como consecuencia para nuestro país. Claro, y es ahí donde se introduce todo un tema de actualidad, ¿no? Porque lo interesante de esta novela es que combinas el tema de la ficción, pero con mucho realismo, porque
uno comienza a leer y se da cuenta de que hay nombres reales con hechos reales. Pero bueno, antes de llegar a ese punto específico, porque creo que eso nos ubicaría en el contexto de cómo se encuentra, cuál es la realidad de que ha vivido Colombia, cómo se encuentra México, cómo se encuentra Centroamérica, El Salvador mismo. Pero bueno, antes de que lleguemos a ese punto, Juan Gabriel, el jurado que te otorgó el reconocimiento destacó cualidades estilísticas de la novela, cuya prosa recrea una atmósfera original y atractiva, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, la novela se concentra muchísimo en la vida íntima de los personajes. Es decir, yo he tratado, y esto lo he repetido muchas veces, de que se entienda que yo no he escrito una narconovela y que mucho menos he escrito un tratado de sociología sobre el narcotráfico, ni sobre su influencia en la vida colombiana. Yo he examinado las vidas de unos personajes, las vidas privadas de unos personajes, muy convencido de que eso es lo que hace la novela, por supuesto. Y en buena parte la he escrito porque no encontraba eso en ninguna parte. Es decir, todas las consecuencias externas, visibles, comprobables del narcotráfico están muy bien documentadas en los medios de comunicación, en los archivos de los medios de comunicación. Pero lo que hace la novela es tratar de contar lo que no se ve, ¿no? Lo que no se ve, lo que no pueden ver el periodismo, lo que no puede ver la historia. Que es el rastro que estas cosas, que estos momentos de nuestra historia reciente dejaron en la vida interna de los personajes, claro, en su alma, diría yo, si creyera en eso. Y eso es lo que he tratado de hacer, meter la cámara en la habitación, ¿no? En la vida más privada y más íntima de los personajes y tratar de contar qué es lo que sucede allí. Es bastante difícil establecer el límite entre la ficción y la realidad. ¿Cómo trabajar esa parte? Sí, ese es el reto. Bueno, a mí lo que me ha interesado como novelista desde Los Informantes, que es una novela que publiqué hace 7 años ya, es justamente ese cruce de caminos entre la historia que llamamos pública, ¿no? La historia con mayúscula, y la vida privada, las historias con minúscula de los personajes. Ese momento en que los acontecimientos que suceden allá afuera se topan y chocan con nuestras propias vidas íntimas. Y tratar de contar lo que pasa ahí, lo que pasa cuando la historia se te mete a la casa y se te mete a la relación, empieza a distorsionar tus relaciones de familia. Eso es lo que me ha interesado contar. ¿Y esto de alguna forma te ha implicado establecer una buena base documental de hechos concretos? Digo porque me llama poderosamente la atención el inicio de la novela alrededor de las figuras reales y decíamos circunstancias reales. El hipopótamo de Pablo Escobar, o sea, con un final trágico al igual que su mismo dueño. Sí. ¿No? Bueno, mis novelas están ancladas en la realidad, toman pretextos de la realidad, y lo que sucedió con ese hipopótamo es que este hipopótamo, por quienes no están en antecedentes, se había escapado 2 años antes del antiguo zoológico de Pablo Escobar, se había escapado en el 2007. Pablo Escobar tenía un zoológico en el Valle del Magdalena que se convirtió durante los años 80 en una atracción turística muy visitada en mi país. Y este hipopótamo se escapó de allí en el 2007 y causó tantos estragos por allí, por la zona del Magdalena colombiano, que las autoridades decidieron cazarlo. Es decir, anduvo suelto permanentemente. Anduvo suelto durante 2 años, sí, dañando cultivos y asustando a la gente. Y, son animales peligrosos, ¿no? Claro. Y cuando lo mataron, yo abrí una revista, yo estaba en Barcelona, abrí una revista y me encontré con esta foto del hipopótamo muerto. Esto era a mediados del 2009. Y eso me hizo entender algo, todavía no sé muy bien qué, pero me hizo entender que mi vida de alguna manera había estado marcada desde lejos por todas las consecuencias de haber vivido a través de estos años, de haber sido testigo de estas cosas. El hipopótamo muerto me hizo recordar mi propia visita al zoológico de Pablo Escobar cuando yo era niño. Y, sí, estuviste, perdón, ahí entonces. Yo estuve allí, sí, como mucha gente. Sí. Y lo hacíamos con una cierta sensación de conflicto, porque era un lugar fascinante, lleno de animales fascinantes, pero al mismo tiempo era la propiedad de un narcotraficante, y entonces la visitábamos con una suerte de conflicto. Y todo eso me hizo pensar cómo nos había marcado a la gente de mi generación el ser contemporáneos del narcotráfico como negocio. Mi generación es la generación que nace con el narcotráfico.
Y mi generación llega a la vida adulta a finales de los 80 más o menos, al mismo tiempo que el narcotráfico llega a su propia versión de la vida adulta, que es el momento de más peligrosidad, de más influencia en la sociedad colombiana. Entonces, ¿cómo nos había marcado todo eso? Esa fue la pregunta que de alguna manera guió la novela. Perfecto. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Volvemos con más. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Bueno, Juan Gabriel, entonces estamos hablando del caso concreto del hipopótamo que se escapa, deambula prácticamente 2 años, de tu visita a ese zoológico, que era una cosa, no sé, me decías, había un poco de contrariedad de visitar un zoológico propiedad de un narcotraficante, o sea, que eso es lo que marcaba un poco la diferencia entre un zoológico normal. Sí, el zoológico era un lugar que realmente causó fascinación en la sociedad colombiana en esa época. Claro, y ocupó titulares a nivel mundial, ¿no? Sí, por supuesto. Pues imagínate, Pablo Escobar traía los animales del África, evidentemente de contrabando, y los traía en un avión Hércules, que era su propiedad y que él había bautizado el Arca de Noé, ¿no? Entonces ahí entiende uno un poco la idea que Pablo Escobar tenía de sí mismo y de ese lugar. Y yo lo que he visto es que el zoológico es una especie de símbolo de la relación de la sociedad colombiana con el narcotráfico, esa mezcla de fascinación morbosa por esa clase de nuevos ricos que surgía a principios de los 80, cuando no se habían convertido en los carteles criminales de después. Esa mezcla de fascinación morbosa, digo, con el rechazo y con la condena, y en esa contradicción o en ese conflicto yo creo que se resumió mucho de la vida colombiana de los años 80. Y eso sí que se ha contado en libros y en novelas muy interesantes. Así que bueno, ese es el pretexto que da origen a la novela. Claro. Ahora, después encontramos también ya otros casos relevantes para la vida, para la historia de Colombia, el caso del asesinato de Luis Carlos Galán, ¿no? Sí. Él es un candidato presidencial que se supone que fue asesinado bajo las órdenes de Pablo Escobar. Sí, el asesinato de Luis Carlos Galán nos marcó mucho, yo lo recuerdo perfectamente, y la gente de mi generación se hace estas preguntas con cierta frecuencia. Nos preguntamos dónde estabas tú cuando mataron a tal o cual político, pero en particular Galán marcó nuestra adolescencia. Pero nuevamente la novela, la novela menciona eso porque el narrador pertenece a mi generación y el narrador vio marcada su vida por estos asesinatos que ocurrieron durante los años 80 en Colombia, pero la novela no cuenta estos asesinatos, no aparecen allí, simplemente se los evoca. Y la novela lo que trata de explorar es la consecuencia en la vida privada del narrador, en su relación con su esposa, la relación con su hija, las consecuencias emocionales de haber vivido en una época de asesinatos, de tiroteos, de bombas, cómo crecer en una sociedad amenazada, cómo crecer en una sociedad que tiene miedo, marca a una persona. Eso es lo que yo he querido tratar de explorar. No estamos ante una novela con un sentido estrictamente testimonial. No,
No, porque lo que le ocurre al protagonista de ninguna manera me ocurrió a mí. Es decir, el protagonista y yo compartimos ciertas coordenadas. Los dos estudiamos Derecho, los dos perdíamos tiempo en los billares, ¿no? Los dos perdíamos tiempo también en ese centro cultural que hay en el centro de Bogotá, que se llama la Casa de Poesía Silva, que es un lugar magnífico, a donde uno puede ir a oír poesía. Pero yo no he construido la novela con mis propias experiencias, más bien he construido la novela con mis miedos, con lo que no quiero que me pase, no con lo que me ha pasado, sino con lo que no quiero nunca que me pase, ¿no? Eso es realmente lo que ha construido el personaje de Antonio Llamara, que es mi narrador. Y lo he tratado de hacer desde un lugar literario, a través de una visión literaria, claro, ¿no? Entonces no, tiene muy poco de testimonial. Pero sí transmite entonces el sentimiento, el dolor, la angustia, la desesperación no sé, de cualquier colombiano. Tal como yo los recuerdo, sí. Y bueno, las primeras reacciones de los lectores me han confirmado que sí, que estas son ideas que todos tenemos en común. Esta manera de vivir en un ambiente de violencia y esta manera en que la violencia nos ha marcado nuestras vidas privadas. Yo creo que sí, que la novela dice algo a los lectores, no solo colombianos, además, porque mi experiencia, hablando del libro en otros países, me ha enseñado que eso es un lugar común de nuestras sociedades latinoamericanas, ese haber atravesado un momento de violencia, un momento de inseguridad, un momento de incertidumbre que nos marca, ¿no? En México, en el norte de México, en el Perú, el Sendero Luminoso, en Guatemala. La gente me decía que esto que la novela describe en el caso colombiano son emociones que ellos han sentido. ¿Alguna vez el temor, el miedo fue superado en Colombia? Es decir, porque no estamos viendo la Colombia de ahora, no es la misma de hace 10, 20 años atrás, sin duda alguna. No, claro. Y ya hablaremos más adelante de la historia, de cómo se está replicando, incluso como una forma de espejo, lo que está ocurriendo en Centroamérica, concretamente en México, ¿no? Pero entonces, ¿los miedos se pudieron superar en Colombia? Bueno, no lo sé. Yo creo que a mí un amigo médico me decía que el miedo es como un herpes. Eso es una infección que queda ahí subterránea y que sale en distintos momentos de la vida, pero que nunca se elimina por completo. Pero yo creo que todos nuestras sociedades hemos aprendido a dejar esas cosas atrás y a funcionar normalmente, ¿no? Pero creo que he escrito la novela también para responder a esa pregunta. He escrito la novela también para tratar de explorar cómo hemos llevado las vidas adelante a pesar de eso, a pesar de lo que vivimos. Perfecto, vamos a otra pequeña pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Juan Gabriel, al momento que te entregan este reconocimiento, o bueno, poco antes, hay algunas expresiones del jurado, ¿no? Del jurado que te da este reconocimiento del Premio Nobel Alfaguara 2011. Dice, la trama narra el viaje de un hombre que busca en el pasado una explicación de su situación
y la de su país, una lectura conmovedora sobre el amor y la superación del miedo, justo lo que estamos hablando hace un momento. Por eso preguntaba un poco sobre esto, pero una pregunta puntual en el marco del reconocimiento cuando lo recibís. Creo que tenemos algunas imágenes por ahí. Un poco, ¿qué implicó ese reconocimiento para ti? Es decir, te decía cuando comenzábamos, bueno, 3 novelas, la tercera novela es La tercera es la vencida, algo así. Sí. Un reconocimiento implica mucho más responsabilidad para un escritor. Bueno, no lo sé. Si el escritor escribe la novela premiada con exactamente las mismas, el mismo rigor, los mismos presupuestos literarios con los que ha escrito sus novelas anteriores, pues yo creo que un premio viene a cambiar relativamente poco en ese sentido. Yo no creo, a mí el premio no me hace sentir que tenga mayor responsabilidad, porque todas mis novelas han sido trabajadas de la mejor manera que sé hacerlo, y he escrito el mejor libro que era capaz de escribir en ese momento. Las 2 anteriores las escribí así, esta la escribí así, la siguiente la escribiré así también. Sin embargo, me imagino que la crítica, la gente, el lector, sí. Nosotros, digamos, Sí. que somos los consumidores de las novelas, de las obras, y que leemos, ¿será que en un momento determinado sí podemos caer en eso? Bueno, lo que yo trataré, lo que me parece saludable es no escribir con eso en mente, ¿no? El siguiente libro lo voy a escribir igual que he escrito estos, es decir, en soledad, con mis propios fantasmas y con los únicos objetivos de escribir el mejor libro que sea capaz de escribir en ese momento para entregarse a los lectores. Yo creo que el premio no va a cambiar eso. El premio lo que sí cambia es el número de lectores a los que les voy a entregar el próximo libro. Y eso, para alguien que cree en la novela como una forma muy especial de comunicación, pero una forma de comunicación al fin y al cabo, para alguien que cree en la novela como una especie de carta muy sofisticada que uno escribe y lanza al mundo, pues cuantos más lectores haya, mejor. Entonces eso sí va a cambiar, claro. Digo, porque desde la perspectiva de los lectores que somos nosotros, de repente uno tiende la tendencia a establecer ciertos raseros, es decir, cualquier referencia inmediata de un escritor, en este caso particular, uno dice, bueno, es el premio ganador de la novela Alfaguara 2011, fulano de tal. Sí, trataré de escribir sin pensar en eso, más bien tratando de hacer el mejor libro posible. De acuerdo. Juan Gabriel, el hilo central de la novela, tengo la impresión que de alguna forma lo establece Ricardo Valverde, ¿no? Sí, no sé si es un personaje enigmático, muy reservado, parece que se abre un poco. Sí. ¿Cómo logras entonces, utilizando esa figura y ese hilo conductor, ir sacando? Sí. Bueno, la novela está construida como una investigación. Mi narrador, que es este joven abogado, conoce a este tal Laverde en unos billares del centro bogotano. Se da cuenta inmediatamente de que Laverde es un personaje misterioso, de que tiene un pasado oculto, y comienza a interesarse en eso. ¿Qué estará ocultando Laverde? ¿Quién será en realidad? Cuando está en medio de esas dudas, que son curiosidades morbosas, digamos, a Laverde lo asesinan. Esto lo podemos contar sin dañar mayormente la sorpresa. Una de esas balas perdidas le toca a mi narrador, y por supuesto que esa herida le cambia la vida. Y él comienza a investigar en la vida de Laverde para tratar de entender qué es lo que le ha pasado a él, ¿no? Y la novela está montada así, como una investigación en una vida ajena, como la persecución de un secreto, ¿no? De una revelación. Y la idea es que esa investigación en una vida individual, en un momento de la novela se abra, y lo que comienza es una investigación en el pasado colectivo de Colombia, una investigación en un momento en particular de los años 70, que fue cuando nació el narcotráfico, cuando comenzaron a salir los primeros aviones. Eso es lo que trata de contar la novela, un momento colectivo a través de la investigación en una vida individual. 1970 es como la fecha de partida de fundación de esa situación de narcotráfico en Colombia. Claro. ¿Para entonces qué edad tenías? Yo no había nacido, yo nací en el 73, que es el año, es el año en que se funda la DEA. De manera que es lo que te digo, mis amigos que hayan nacido en el 71, sí, claro. Nacen en el año en que Richard Nixon declara la guerra contra las drogas. Mis amigos nacidos en el 70 nacen en el año en que se toman las primeras medidas de la prohibición, ¿no?
la prohibición de las drogas en Estados Unidos. Yo nací en el 73, el año en que se fundó la DEA, de manera que somos estrictamente contemporáneos de esto, de la guerra. Bien, vamos a hacer otra pequeña pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Juan Gabriel, lo que se describe, lo que uno como lector comienza a experimentar dentro de la lectura de esta novela, ¿podemos establecer que estamos ante la misma Colombia de la actualidad o qué es lo que ha ido cambiando en Colombia? Digo, porque en términos de violencia uno nota grandes distancias, ¿no? O sea, no vemos los coches bombas, esa violencia que se expresaba de esa forma hace 10, 15 años atrás. Sí, el momento que tanto marca al narrador de la novela y que marca a mi generación está muy circunscrito en el tiempo. Es una década larga en la que Pablo Escobar le declaró la guerra al Estado colombiano y utilizó a los ciudadanos, pues a los civiles, en Bogotá particularmente y en Medellín también, como objetivos, ¿no? en esta guerra personal. Entonces ahí fue cuando estallaron las bombas, cuando comenzaron a estallar las bombas por todas partes, comenzaron a matar a los policías, comenzaron a matar a los políticos, y todo eso desapareció con la muerte de Escobar en el 93. Entonces eso cambió mucho, la presencia del narcotráfico y de los carteles de la droga en la vida pública colombiana, que se fue hacia el fondo, es ahora subterránea, pero el narcotráfico como negocio sigue marcando la vida colombiana porque sigue financiando los ejércitos ilegales que protagonizan la guerra en Colombia ahora mismo. Ahora, es una situación ya no exclusiva de Colombia, pues estábamos acostumbrados en Centroamérica, por ejemplo, a ver desde lejos, a ver la realidad colombiana desde los titulares de los periódicos, de los noticieros de televisión, de la radio, pero no a experimentar en carne propia. Sí. No digo que El Salvador esté en una situación como la que tiene Colombia, pero el caso concreto de México, te decía cuando comenzábamos, lo que justamente ha pasado el día de ayer en Monterrey en una discoteca, llegan unos tipos armados a esa discoteca que estaba obviamente repleta de jóvenes, rocían gasolina y hay más de 54 muertos. Sí. O sea, ya no es una situación exclusiva de Colombia. Es decir, la pregunta puntual, lo que estamos viendo en Centroamérica, ustedes lo vivieron hace muchos años. Sí, claro. No solo lo vivimos hace muchos años, sino que yo recuerdo de la época columnistas colombianos que advertían ya que esto podía pasar en México y en México en particular. Estamos hablando desde hace 15 años, de manera que alguien vio venir esta situación. Pero lo que sucede en México yo creo que es distinto de ese momento que nos tocó a nosotros vivir, que estaba asociado a la figura de una sola persona, ¿no? Que era Pablo Escobar, su personalidad megalómana, su guerra personal contra el Estado. Lo que sucede ahora en México está mucho más atomizado y es por lo tanto más difícil de controlar, más difícil de entender los grados de crueldad extrema a la que llega la violencia en México, pero también menos fácil de controlar. Entonces es una situación de salida incierta y yo no sé qué va a pasar realmente.
Ahora, pero sí es, bueno, obviamente que las experiencias van teniendo variantes en cada uno de los países, pero más o menos es como la misma expresión de lo que ocurrió en Colombia. Bueno, son las mismas causas, ¿no? El poder desmedido que tienen las mafias y los carteles, que responde al dinero, a la cantidad de dinero inmensa que mueve el narcotráfico. Es por eso que yo sigo defendiendo, aunque sea una opinión tremendamente impopular todavía en nuestros países, sigo defendiendo la legalización de la droga como única manera de solucionar el conflicto, ¿no? De quitarles el poder a las mafias, de quitarles el poder a los carteles, y de que la droga vuelva a ser lo que siempre ha sido, que es un problema de salud pública y de responsabilidad individual, y deje de ser un problema de orden público también. Bueno, pero ese planteamiento me imagino que no te granjea del todo mucha empatía. No sé si en Colombia sea el caso además. No, claro, no. Nuestras sociedades no están listas, la opinión pública no parece estar lista para asumir este debate con seriedad, y desde luego nuestros gobernantes no están listos para asumir el debate con seriedad. Pero yo creo que es urgente darlo, y estoy convencido además de que la historia demuestra que tengo la razón, ¿no? La historia de la prohibición del alcohol en Estados Unidos es el caso perfecto para comprobar que la prohibición de una sustancia, lejos de eliminar la sustancia de la vida de la gente, lejos de reducir su consumo, más bien produce crimen, produce mafias, produce corrupción, produce violencia. Así que bueno, yo lo que espero es que por lo menos se dé el debate con seriedad a un nivel gubernamental. Bueno, pero incluso no sé si los mismos personajes involucrados en narcotráfico estarán de acuerdo con eso, porque yo entendería que de alguna forma se les puede caer un negocio. Lo que pasó con algún momento determinado en Estados Unidos en el siglo pasado con el tema del licor, ¿no? Sí, claro. Es durante la prohibición del licor en Estados Unidos que nace toda la mitología de la mafia de Chicago y de Al Capone y todo esto. Y con aquello, la criminalidad, la corrupción, la violencia, desaparecida la prohibición, el alcohol sigue siendo un problema, digamos, ¿no? Nuevamente, responsabilidad individual y de salud pública, pero ya no es un problema de mafias. Entonces, pues, hay que mirar ese caso y tratar de hacer la analogía más fácil, ¿no? Perfecto, vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos, Juan Gabriel, me gustaría que me dijeras qué es lo que te ha granjeado más, amistades o enemistades, la novela en sí mismo, la temática que abordás, o qué. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. A través del chat de la transmisión en vivo nos escribe Moisés Rivera. Pregunta para tu invitado, si los escritores contemporáneos deben de denunciar problemáticas por medio de sus escritos. No creo. La palabra, el verbo deber no le sienta bien a ningún novelista. Yo no creo que haya una obligación. Yo creo que a mí me interesan estos temas, me interesa lo que decía antes, contar ese momento en que se cruzan los mundos públicos, la vida pública, la vida histórica, la vida política de nuestros países con las vidas individuales. Pero no creo que sea una obligación, ni mucho menos. Creo que los latinoamericanos hemos crecido con los ejemplos de
de escritores tan, digamos, tan políticamente comprometidos como ciudadanos, como Vargas Llosa, García Márquez, ¿no? Y los que han escrito siempre de espaldas a esto, construyendo fascinantes mundos intelectuales, como Borges, ¿no? O como Felisberto Hernández. De manera que no, los escritores no tienen obligaciones, no tienen deberes más que la de escribir bien y crear un objeto que sea capaz de perdurar. Un escritor no necesariamente tiene que ser militante. No, o ser comprometido con causas específicas. No, para nada, para nada. No tiene obligaciones. Yo creo que un escritor es también un ciudadano, y como ciudadano tal vez se le pueden exigir ciertas cosas, pero no como escritor. Como escritor lo único que se le puede exigir es rigor, responsabilidad literaria, y tratar y que publique buenos libros, ¿no? Lo demás depende de las obsesiones de cada uno. Yo ni siquiera escribo sobre estos temas porque sienta una responsabilidad cívica, sino porque me obsesionan, porque quiero entenderlos, porque me irrita y me molesta el desorden del mundo, y creo que escribiendo novelas ese desorden cobra un sentido, logro entenderlo, y entendiendo lo que nos pasa como individuos, puedo tal vez entender lo que nos pasa como país, ¿no? Ese es el verdadero afán que me mueve, no una sensación, no un sentimiento de responsabilidad. Ya, sobre la temática puntual que estás abordando en este libro, El ruido de las cosas al caer, Juan Gabriel, estamos hablando del tema narcotráfico, es un tema muy sensible, bueno, hasta termina con la muerte en situaciones extremas. ¿Te preocupa un poco eso? ¿No has recibido amenazas? ¿No te han dicho nadie nada, algo por el tema, no? No he tenido ni accidentes ni situaciones molestas. Yo creo que el tema yo creo que todos queremos entender este tema. Todos queremos entender qué fue lo que le pasó a la sociedad colombiana y cómo afecta esto a nuestras sociedades en general. De manera que eso es lo que puedo decir. Ahora, me gustaría saber, por ejemplo, ¿cómo quieres en lo particular que sea leída, o cómo quieres que sea entendida más bien esta novela, y cómo pretendes, o qué es lo que pretendes que se fije en la mente de los lectores, de nosotros? Bueno, justamente no quiero que se lea como una larga columna de opinión sobre la droga, no quiero que se lea como un tratado sociológico, no quiero que se lea como un estudio periodístico, absolutamente nada. Quiero que se lea como una historia íntima, como la historia de un hombre que investiga en una vida privada, que investiga en la vida de otro. Un hombre que es padre, que es amante, que es hijo también, y cómo una determinada situación de miedo, de angustia, de incertidumbre, marca su vida privada. Quiero que se lea como lo que son las novelas, que son historias de vidas privadas. ¿Y de alguna forma sientes que lo estás logrando? Digo, en el proceso de retroalimentación con los lectores de la novela, ¿qué tal? Sí. Bueno, muy bien en ese sentido. Es más, muchos lectores me han confesado que comienzan a leer la novela con una especie de distancia, porque creen que se están metiendo en una narconovela o en una novela sobre el narcotráfico, y luego se dan cuenta de que no, de que es una novela sobre padres e hijos, sobre parejas que se caen, sobre destinos personales. Es una novela con dos historias de amor que yo he tratado de contar con tanta franqueza y tanta dureza como las historias lo han requerido. Y ahí es cuando un lector se compromete con el destino de los personajes, cuando son individuos con problemas como tienen todas las personas. Claro. Problemas en su relación amorosa, problemas en su relación con sus hijos, etc. Entonces, creo que va bien la cosa. Perfecto. Juan Gabriel, me interesa que hablemos un poco sobre tu vida particular, es decir, en qué momento es que comienzas a meterte en este mundo de la literatura, cuáles son un poco las influencias que tienes al momento de escribir. Bueno, ¿cuándo comenzó esto?
la imagen la tengo muy clara en la memoria de un cuento que escribí a los 8 años. Ese fue tal vez el primer momento en que yo pensé que esto era un destino posible. Es decir, que la literatura siempre ha formado parte de mi vida. Yo siempre he estado leyendo y escribiendo de manera muy constante. Y más bien la decisión que tuve que tomar en algún momento no fue dedicarme a escribir, sino eliminar todo lo demás. Eliminar la carrera que yo había estudiado, que es Derecho, y una serie de cosas más para que la literatura fuera el centro de mi vida, ¿no? Yo descubrí que la literatura era una manera de estar en el mundo, mi única manera de estar en el mundo, y que tenía que hacer de eso lo más importante. Y en esa decisión me ayudaron muchos autores. El pez en el agua, el libro de memorias de Vargas Llosa, fue muy importante para mí. Con ese libro, en ese libro Vargas Llosa puso en palabras muchas de las cosas que a mí me molestaban en esa época, que era pues, hacer de la literatura una obsesión, una pasión, una vocación, dedicación mañana, tarde y noche al oficio de aprender a escribir libros. Todo eso como única manera de llegar a escribir un libro decente. Y luego, bueno, cada libro tiene sus propias influencias, digamos, los escritores que me entregan las llaves, ¿no? para resolver tal o cual problema de la escritura han sido muchos, desde Philip Roth, un novelista norteamericano, hasta, no sé, Orhan Pamuk, el premio Nobel turco. Son muchas las influencias que yo cuento y además me gusta hablar de eso, no me gusta esconderlas como hacen otros escritores. De acuerdo, vamos a otra pausa comercial y regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Juan Gabriel, te decía en el corte comercial un poco pensando sobre las nuevas tecnologías, las ventajas que toda esta evolución tecnológica está dando también, pero también da desventajas. En el caso de un escritor, pues no sé, ¿es para ustedes más desafiante esto? ¿Hay una amenaza? No solo por el tema que tiene que ver con la cuestión de comercialización, porque finalmente ustedes tienen que vivir de algo, ¿no? Sí. Sino por el lado también del tema de la lectura, de que cuánto se puede estar estimulando la lectura o desestimulando con las nuevas tecnologías. Sí. Bueno, yo creo que la lectura de novelas es una actividad que se opone radicalmente a la vida en las nuevas tecnologías. Y está muy bien que convivan, por supuesto. Las nuevas tecnologías, según me explican a mí, porque no me he metido nunca mucho en ese tema, las redes sociales y todas estas cosas, pueden ser una herramienta muy útil a la hora de comunicar un libro. Pero la lectura de una novela es el contacto con una misma cosa, con una misma historia, con unos mismos personajes, con una misma conciencia, que es la conciencia de ese escritor que estamos leyendo, durante un tiempo sostenido. Y esa idea de poner atención a lo mismo durante un tiempo sostenido se enfrenta radicalmente a lo que son las nuevas tecnologías, que son más bien el picoteo, ¿no? La atomización de los temas, una especie de multitasking, ¿no? Claro. Y ya hay estudios, yo espero que no esté siendo demasiado paranoico, pero ya hay estudios sobre cómo
la actividad en las nuevas tecnologías a las nuevas generaciones les ha generado una especie de incapacidad de concentración, justamente porque exige hacer muchas cosas al mismo tiempo, estar poniendo atención a muchas cosas al mismo tiempo, y ha generado problemas de concentración, problemas de atención sostenida. Claro. Yo creo que todo eso se opone a la lectura de novelas, en el sentido de que es lo contrario, no de que la amenace ni la condene, pero sí es lo contrario. Una persona que lee novelas es una persona que se concentra durante un tiempo sostenido en la misma cosa. Y yo no sé hasta qué punto nuestro mundo contemporáneo permita eso. ¿Qué recomiendas a las nuevas generaciones alrededor de esto que estamos hablando justamente? Bueno, es que yo nunca he visto la literatura ni la lectura como una actividad provechosa, digamos, como es provechosa la buena alimentación, ¿no? o la vitamina C. Yo creo que la literatura es un vicio, la literatura es un vicio, la lectura es un vicio, y es un vicio que tiene un punto de antisocial. Es curioso, porque la literatura nos enseña, nos permite conocer mejor a los seres humanos, nos permite conocer mejor al otro. La literatura crea tolerancia en ese sentido, y en ese sentido también de alguna manera nos hace mejores, tal vez. Eso es algo que me cuesta decir, pero al mismo tiempo la literatura es una actividad antisocial, porque implica meterse uno en su propia soledad para estar en contacto con la conciencia de un escritor, estar en contacto con la historia que nos cuenta, estar en contacto con su lengua, y eso implica no estar viviendo en sociedad. Entonces, claro, está llena de paradojas, pero yo prefiero pensar en la literatura como una especie de vicio, de una obsesión que es incluso un poco subversiva en ese sentido, que rechaza la vida en sociedad, ¿no? El ruido de las cosas al caer únicamente está en una edición impresa. ¿Se puede encontrar en internet? Todavía no está. Es decir, en términos electrónicos, para que la gente pueda... sí, se puede comprar el libro electrónico a través de la página de Alfaguara, me parece. Y tal vez en otras páginas como Amazon, creo. No estoy muy seguro. Pero sí, se puede comprar el libro electrónico, eso ya existe, igual que mis otras novelas. Claro. ¿Y ya estás involucrado en otro proyecto a futuro, o estás escribiendo algo en este momento o no? No, esta novela me dejó un poco vacío. Ahí entregué todo lo que me había rondado por la cabeza en los últimos 3 años, quedó ahí metido en la novela, y tengo que esperar un poco a que se vuelva a llenar el pozo, ¿no? Con obsesiones, con personajes, con imágenes que pueda perseguir para escribir una novela. Pero como no soy un escritor de temas, que escoja en abstracto un tema u otro, entonces tengo que esperar a que me sucedan estas cosas, a que surja un personaje que me interese, surja una historia que me interese, y ese será el siguiente proyecto. Bueno, perfecto, Juan Gabriel, te deseo más éxitos, sin duda alguna que estamos disfrutando de la literatura del ruido de las cosas al caer. Muy gentil, gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias. Muy amable. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Les recuerdo, el próximo lunes a las 8 de la mañana estará con nosotros en nuestros estudios el doctor Leonel Flores, el director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Nos vemos entonces el próximo lunes.